Advertencia. Vamos a hablar del documental España, la primera globalización de José Luis López Linares, que está triunfando en los cines. Digo advertencia porque esto va a ser lo que los modernos llaman spoiler. Así que si no han visto el documental, por favor, no vean este programa nuestro. Espérense, primero vean el documental. España, la primera globalización. Ya anunciamos que lo recomendamos, pero eso. No queremos estropearle, no queremos adelantarle, no. Esto es para la gente que ya ha visto el documental y como somos muchos los españoles que lo hemos visto y ya tenemos constancia de que España, la primera globalización, está navegando hacia Hispanoamérica, pues creímos de recibo, tanto el pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial como yo, pues hablar de los diversos aspectos que entraña esta interesantísima obra que tanto está dando que hablar, ¿verdad, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias una vez más por tu invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, o también la gente que no lo ha visto lo puede ver como una especie de tráiler, ¿no? O Claro. de corto, que para saber por dónde va este documental. Así que si también no lo vio y le gusta saber de qué van las cosas, pues también puede ver nuestro programa, ¿no? Uh Y -huh. así es un documental que ha tenido éxito, sobre todo al nivel de las salas de cine pequeñas, vamos a decirlo, porque yo lo vi en pequeño cine, un cine, como decir, humilde de Madrid, ¿no? Porque las grandes cadenas todavía se niegan a pasar el documental. Tal vez Yelmo, de las grandes cadenas, es la única que lo ha pasado, ¿no? Pero bueno, con España, la primera globalización, estamos ante un documental que ofrece nuevas lecturas sobre el periodo histórico iniciado en el reinado de los reyes católicos. Después habla del descubrimiento de América, el posterior devenir de la historia, ¿no? Es realizada sin complejos, asumiendo las debidas responsabilidades históricas, pero desmontando la leyenda negra, que es sobrealimentada hoy por la corrección política. La cinta, como bien dices, de José Luis López Linares y reúne un buen número de historiadores, ¿no? Con la idea de dotar la sólida consistencia del discurso narrativo de este documental. Entre los historiadores tenemos a Miguel Ángel Landero Quesada, Elvira Roca Barea, Carmen Iglesias, Julin Lugo, que es una profesora china de historia aquí en España, al argentino Patricio Lonzi, Ricardo García Cárcel, Miguel Townsend, Martín Ríos Saloma, gran historiador mexicano que voy a tener el honor de entrevistarlo el día 30. Así que Hablando, perdón que te para diciembre lo interrumpa, Emilio, tendremos perdón que en... te interrumpa, que hablando de historiadores mexicanos, yo vuelvo a recomendar el programa que hizo Emilio para Venezuela Provincial con Juan Miguel Zunzunegui, otro gran historiador mexicano. De verdad, no se lo pierdan. Yo lo he visto ya un par de veces y esa entrevista es una delicia. Perdón, Emilio, continúa. Sí, bueno, no, en verdad que Zunzunegui es otro gran historiador de México, ¿no? Y bueno, a Martín, lo voy a tener el día 30 la oportunidad de entrevistarlo, y para diciembre seguro saldrá en nuestro canal ahí. Así que bueno, reúne como un equipo de historiadores para desmontar la leyenda negra. Sí, la verdad, como tú bien dices, hay una amplia nómina de historiadores, tanto españoles como hispanoamericanos. Eso también lo hace atractivo. Habla mucho también del galeón de Manila, ¿no? De cómo, gracias a la formación de la monarquía hispánica, no solo estamos hablando de la conexión de Europa con América, sino de la conexión del mundo entero. Por eso se titula la primera globalización, porque es la primera vez en la historia que tengamos constancia, por lo menos, que el mundo entero, perdón, está en contacto, porque la monarquía hispánica, si bien es cierto que fundamentalmente es europea y americana, pero tiene sus posesiones también en África, tiene sus posesiones en Asia o incluso en el Pacífico remoto sur, y todos los puntos cardinales del planeta ya van a estar en continua relación y además una cosa que no tenemos nunca en mente es como el imperio chino se convierte en un socio comercial de la monarquía hispánica y las islas Filipinas fueron el gran testigo e incluso llegó a haber inmigración asiática en México y en el Perú ya en la época virreinal. Eso es una de las cosas que me parece, entre comillas, más exóticas y más interesantes.
o sea, de este documental, de además, como hemos hablado en otras ocasiones, como la moneda española fue el patrón más fiable a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Como a día de hoy es el dólar, pues fue el real de A8, ¿no? Sí, la Eh, primera moneda global del planeta. bueno, que de hecho el dólar estadounidense está basado en ese patrón, en el patrón Ujú. hispánico, ¿no? Finalmente. O sea, Sí, inclusive el símbolo del dólar proviene de las columnas de Hércules, que sale en el escudo hispánico. me pareció curiosísimo cómo en China se conservan tantas monedas, Ujú. sobre todo de época borbónica del siglo XVIII, ¿no? Con la leyenda Utracue Unum, las columnas de Hércules. Sí, con las marcas o chops, como ellos lo denominan, ¿no? Que es que cuando el comerciante recibía la moneda, pues hacía una prueba para ver la calidad de la plata y entonces lo marcaba con los caracteres chinos, con sus nombres, etcétera, de que ha pasado la prueba y que es una moneda de buena calidad y de una ley pues bastante elevada, ¿no? Claro, porque de hecho uno de los elementos que les faltaba a los chinos era precisamente la plata y la conexión del virreinato de Nueva España con las Islas Filipinas, pues le viene a los chinos como anillo al dedo. O sea, el establecimiento español en Filipinas genera una época de prosperidad, de intercambio, de comercios, incluso pues en China entre China y Filipinas empiezan a hacerse, florece la escultura, ¿no? La imaginería, la orfebrería, la industria textil, o sea, hay muchas industrias, pequeñas o grandes industrias que florecen gracias a este comercio. A mí esa es una de las partes del documental que más me llama la atención, ¿no? Yo no quisiera, Emilio, porque también vamos a hacer un poco de crítica a cosas que creemos que han faltado o que están inconexas, y no quiero que esto se interprete como una crítica negativa, porque simplemente lo decimos para mejorar, ¿no? Sí, una crítica constructiva, ¿no? Para Exactamente. mejorar el contenido de este documental que ojalá siga, es que este no sea el primero y vengan muchísimos más y Ojalá. no solo desde España, sino también desde el otro lado del charco, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, yo te decía que esta es una de las partes que más me llama la atención, pero sí veo, por ejemplo, que en el documental hay saltos que sobre todo para las personas neófitas se puede perder el espectador neófito, porque muchas veces se habla a lo mejor de las Filipinas, del comercio de México con China, etcétera, etcétera, pero acto seguido se pasa a los tercios de Flandes o a la propaganda protestante contra España. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de saltos como que entiendo, ¿no? Yo entiendo que, claro, finalmente es un formato documental que no puede ser 10 o 15 horas. Ojalá, Claro, sí. ojalá se pudiera hacer, por Es ejemplo, una hora y media y hay que comprimir 300 años de historia, imagínate. claro, por eso te digo que ojalá algún día, como tú bien dices, pues se pueda hacer, por ejemplo, una serie, ¿no? Por capítulos y pues el galeón Acapulco Manila fuera un capítulo, no más, ¿no? Sí, claro, el Flandes fuera otro, los virreinatos otros y así. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo se centra la Universidad de Salamanca como centro del saber, no ya centro del saber europeo y americano, sino centro del saber a nivel universal, ¿no? En ¿No? cuestiones Y de cómo de matemáticas, ahí salieron las leyes de Indias también. correcto, en cuestiones de la matemática, del derecho, de muchísimas ramas del saber. Pero yo he hecho en falta del documental, por ejemplo, el papel de Sevilla. Claro, algunos me dirán, claro, tú como eres de Sevilla. A ver, por encima de que yo sea, aunque yo soy de Bollullos, no de Sevilla, claro, del interior de Sevilla. Pero que no es una cuestión de localismo, sino que es que Sevilla, desde finales del 15 hasta principios del 18, fue la capital cultural o incluso económica del mundo hispánico, y muchísimas urbes hispanoamericanas. Lima, por ejemplo, el primer mapa de Lima se basó en el mapa de Sevilla, ¿no? Yo eché en falta eso. Me encanta cómo describe la Universidad de Salamanca, como Salamanca como centro del saber, pero por ejemplo en Sevilla yo creo que se detiene muy poco, Emilio, y Sevilla fue fundamental para entender la monarquía hispánica, primero porque era una ciudad casi, bueno, casi inexpugnable. Es una ciudad que tiene cerca el mar a través del río, pero que no le da el mar, y está con unas murallas impresionantes. Cádiz, por ejemplo, siempre ha tenido el problema quizás del tamaño. Es una ciudad muy importante, pero no de gran tamaño, y al estar en la costa, pues siempre ha recibido ataques muchísimo más virulentos. Mientras que Sevilla tenía ese papel amurallado, ¿no?
y que finalmente está en el río, no está en el Claro, mar. y un río caudaloso que podían entrar las naves, ¿no? Las grandes naves. Claro, hasta la época de Felipe V, que ya con los buques nuevos ya se va haciendo cada vez más difícil y por eso se traslada a Cádiz en la época borbónica, la Casa de la Contratación. Es que en Sevilla está la Casa de la Contratación, que es la sede del comercio ibérico y americano, Sí, donde la sede del monopolio, donde además se contratan a los mejores pilotos, donde la ciencia náutica sube como la espuma. Y aparte de sí. eso, Creo Sevilla que como... nada más lo nombran nada más Claro, y no profundizan. Pareciera que Burgos, que no hay que quitarle su importancia no, dentro de la claro, historia del mundo hispano, hubiera tenido más importancia que Sevilla, ¿no? correcto. O Salamanca, más importancia que Sevilla. Y hay que decir que Sevilla fue el gran puerto de Indias, la gran puerta de América en España. Y yo creo que Sevilla sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, tiene una importancia en lo que a cuanto el imperio hispánico se refiere de mayor relevancia en comparación con Burgos y Salamanca, que no se le quita la Claro, la importancia que importancia. ellas tienen, por Además, supuesto. Sevilla, Emilio, como se le dice ahora, como la Nueva York del barroco, porque Sevilla, Claro, su misma población, bueno, hablando de Burgos, muchísimos sí. comerciantes burgaleses habitaban en Sevilla. Sí, que hemos Sevilla, grabado podcast hablando de ese tema. correcto, Sevilla atrajo a muchísima población italiana, de Alemania, de Flandes, tenía población negra, o sea, Sevilla era eso, Sevilla era la Nueva York o el São Paulo del barroco, donde además es como dice mi amigo Luis Carlón, el presidente de la Asociación Fernando III Santo de Palencia, eh, él siempre dice que Sevilla es una ciudad muy española, pero que se parece muy poco a otras ciudades españolas. Y yo creo que en parte tiene eso, el contacto con América tan fuerte le dio a Sevilla esa personalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo en el documental he hecho un poco en falta en eso, el detenerse un poco más el papel de Sevilla. Volvemos a lo mismo. Entiendo que no podían extenderse 15 o Sí, 20 claro. horas, entonces, bueno, Aunque sí se extendieron un poquito más con las ciudades que nombré antes, ¿no? Y con Sevilla nada más lo señalaron por encima, que es algo como que no se entiende mucho, pero o sea, se puede entender al nivel de tiempo de una producción, ¿no? ¿tú no Otro, crees sí, que, por otra cosa, ejemplo, se habla sí, más, se habla mucho de México? Que oye, que claro, que por supuesto que hay que hablar de México, porque México, la Nueva España, tuvo una importancia, en fin, era uno de los grandes centros del mundo, ¿no? Pero sin embargo, yo eché un poco más de menos, quizás detenerse un poco más en el Caribe, o en el Perú, sí, o en los por Andes, por supuesto. ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se centra mucho en México, que sí, es el virreinato con más importancia, eso no se discute, que con Martín voy a hablar de eso cuando lo entreviste, pero también se nombra mucho el Río de la Plata, ¿no? Me imagino que será por los invitados argentinos, pero el Caribe que tiene, o sea, una importancia digamos que magistral dentro del imperio español, porque es el centro, la conexión del imperio prácticamente, pues nada más se suele nombrar a Santo Domingo, ¿no? Mm, Se deja por fuera a grandes puntos como Cartagena de Indias, no se habla de Blas de Lezo ni de esta hazaña que hizo Blas de Lezo, y si se habla de la Armada Invencible, aunque criticando de por qué se estudia, que me parece muy bien, no entiendo por qué en España se le da tanta importancia historiográfica, comparto eso que salió en el documental, pero se dejaron por fuera lo de Cartagena de India, ¿no? El ataque y la invasión británica por parte de Vernon. Y el virreinato de la Nueva Granada, que fue un virreinato también de importancia, pues no se nombra, tampoco se nombra Venezuela. Creo que nada más, y eso que hay dos historiadores colombianos en el documental y no se nombró absolutamente nada, es algo que se echa en falta en el documental. También otro error, hablando, retrocediendo un poco sobre la plata y toda esta globalización entre China y el imperio hispánico, se cometió un error diciendo, no, un tercio de la plata de América iba para China, pero creo que le faltó ahí explicar que el 80% de la plata se quedaba en América mm. y que de ese 20% que salía fuera de América, el tercio iba para China.
y otro Claro. tercio iba para Europa y para el resto del planeta, ¿no? Porque de ahí se puede agarrar mucha gente neófita a decir, ah, no, España, mira, ahí está, le robaban la plata y esa plata le pagaban a los chinos las cosas que compraban, ¿no? O sea, Claro. creo que fue un errorcito ahí del documental. Sí, no, que finalmente son muchos detalles que son muy difíciles condensar, ¿no? Luego, la guerra particular que tenemos tú y yo, bueno, no solo tú y yo, también el amigo Francisco Núñez del Arco, Ujú. con respecto a la época borbónica, que yo creo que está muy mal, no porque fuera una época rosa, pero sí creo que el siglo XVIII hispánico está muy mal explicado y existe una imagen romántica y quijotesca de los Austrias y una imagen absolutamente negativa de los Borbones y que eso no es justo y que en el documental yo creo que también se cae un poco en eso. O sea, no, entonces, bueno, pero es lo que decía. En el documental dicen, nada más en esa, o sea, le dedican muy poco tiempo a la época borbónica, al siglo XVIII, y prácticamente dice que éramos una colonia de Francia, es lo que da a Claro. entender. Y eso, Y nada más habla positivamente de Carlos III, como diciendo, no, dependíamos de Francia, toda la política giraba en torno a Francia, cosa que es falsa, que lo hemos hablado sí, en sí, varios sí, podcasts. sí. Y bueno, sí, Carlos III hizo cosas buenas, eso es lo único que dicen y pocos segundos. Entonces caemos en el mismo mito de los Borbones malvados, ¿no? Sí, no, claro, porque luego estamos ponderando el real de A8 cuando fue la moneda que justamente en la época borbónica es cuando alcanza su cenit, ¿no? Cuando alcanza su punto más Cuando se alto. empiezan a acuñar las columnarias, las monedas columnarias, fue con Ujú. Felipe V, Claro. que es la moneda más internacional y de mayor prestigio, no solo en aquella época, sino hoy en día con los coleccionistas. Sí, claro, que el mundo del coleccionismo, bueno, tú que estás bastante metido en ese mundo, ¿no? El mundo del Sí, coleccionismo. claro, la moneda columnaria que se empezó a acuñar con Felipe V hasta Carlos III se acuñó, pues es la más demandada por coleccionistas, es la moneda hispana más demandada por coleccionistas, no solo hispanos, sino global, a nivel global. La compra coleccionistas de China, la compra coleccionistas de Australia, en Estados Unidos, bueno, ni se diga, se van a pagar barbaridades, porque como bien hemos dicho, fue su primera moneda de circulación, el Sí, Real de A8. claro. Fíjate, Emilio, que estamos dando una de cal y otra de arena. Uh -huh, Como aspecto positivo del documental, bueno, aspecto positivo, el mismo documental ya es positivo en sí, uh -huh. pero ya te digo, a mí me llamó mucho la atención cómo ellos presentan ese papel hispano-asiático, por así decirlo, ¿no? ¿A ti hay algo que te haya llamado especial? O, por ejemplo, el tema de la Universidad de Salamanca a mí me parece muy bien presentado. Sí, ¿A ti, eso sí me parece genial, la verdad. a ti hay otro aspecto El calendario gregoriano lo explicaron muy bien. correcto? ¿A ti hay algún otro aspecto del documental que te haya llamado positivamente la atención? Sí, la intervención de Martín Ríos, cuando dice lo de los zapatistas, me llamó mucho la atención, yo lo desconocía, Ah, claro. que los zapatistas cuando se levantaron, el comandante Marcos y toda esta guerrilla en Chiapas, pues los indígenas, ellos, una de las cosas que le pedían al gobierno de México era que respetaran sus costumbres, pero ¿qué es lo que ellos entendían como costumbre? La religión católica, sus tierras que ya las habían dado los reyes españoles, que con eso hablé con Zunzunegui, ¿no? De que Zapata reclamaba tierras para el pueblo indígena, pero, o sea, es en base a la documentación que los reyes hispánicos le dieron esas tierras a los indígenas, y luego en la independencia, la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos le quita esas tierras a los indígenas y van a subasta y las compran los criollos, ¿no? Y los indígenas se quedan sin sus tierras comunales. Entonces, que los zapatistas, los indígenas de Chiapas, pues entendían como algo indígena, algo autóctono, la forma de vestir, que es esos sombreros, las guitarras para tocar música folclórica de ellos, pues todo eso es de la época virreinal hispánica. Entonces, Bueno, eso de verdad que lo desconocía de los zapatistas y me llamó mucho la atención. sí, sí, de hecho se basan en documentación de principios del siglo XVII, imagínate. Uh -huh, sí, Es un poco lo que pasa también en los Andes, ¿no? En Perú, Bolivia, incluso en el norte de Argentina, muchas costumbres pues que se reputarían como incaicas,
en verdad tienen mucho de trasvase hispánico a nivel folclórico, en fin, incluso, qué sé yo, prendas de vestir, músicas, todo ese mundo, que asimismo es lo que decimos siempre, que también eché un poco en falta en el documental, toda esa corriente americana que entró en España y que está en nuestra gastronomía, que está en nuestra música, etcétera, ¿no? Pero bueno, como decimos, son tantísimas cosas, ¿no? En el tema de los Andes ya te digo que existe la misma discusión que existe en México, con Chiapas o con otras regiones, o sea, es exactamente lo mismo y ahí entra el tema de la pedagogía, ¿no? Por eso el documental es algo positivo porque es un comienzo. O sea, estamos saturados, estamos hartos de que se hagan películas, que se hagan series, que incluso los mismos en plural, gobiernos de España financien todo contra nuestra cultura, contra nuestra historia. Hombre, que por fin veamos esto con sus limitaciones. Pues yo cuando fui al cine, Emilio, yo vi allí gente de todas las edades. O sea, Bueno, yo lamentablemente vi gente de la tercera edad más que joven en Madrid. mira, pues yo sí te En digo cuando Madrid no vi fui, jóvenes, vi gente de la tercera edad. Creo que los únicos jóvenes éramos de las dos personas con que fui, yo y una pareja gay. ¿Qué tal? pues fíjate, Emilio, Sí. que yo, por ejemplo, cuando fui, sí te digo que ahí había matrimonios con niños, chavales, gente de la tercera edad. Yo fui a unos cines en Bormujo, un pueblo cerca de Sevilla, y ahí estaba lleno, gente de todas las edades, y la verdad que me sorprendió porque con sus limitaciones, pues, que esto vaya llegando y que ya en Hispanoamérica, en Bolivia, concretamente en Bolivia, en México, incluso en Perú también, estén pidiendo que llegue el documental, está claro que nuestra gente, Emilio, necesita cosas como esta, ¿no? Que estamos hartos ya y estamos saturados de tanta leyenda negra y de tanta culpabilidad y de tanto complejo de inferioridad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo fui con dos personas a ver el documental. Una persona es totalmente neófita, es colombiana, y la otra es su pareja, ¿no? Que sí es hispanista y sabe más de la cuestión. Y bueno, esta persona que me acompañó colombiana había vivido en Holanda y entonces cuando hablaron de Holanda, ella no entendió mucho y los españoles estuvieron en Holanda. O sea, como que no sabía, o sea, no entendió bien ese capítulo, ¿no? De que cuando dicen de que genéticamente eh, hay un mito de que en Holanda los españoles llegaron violando a la gente y por eso es que los morenos dicen que tienen sangre española en Holanda, ¿no? Y entonces ella no sabía esto, pero no entendió muy bien esa parte porque no explican qué hacía España en Holanda, Claro. ¿sabes? En Flandes, ¿no? O sea, faltó eso. O sea, como que pasan directamente eso y no se entiende mucho. Claro, es Eso lo es que yo una te decía, falla. es lo que yo te decía al principio. Se pasa de Filipinas a Flandes en Sí, no cuestión de. explican qué hace ahí España en Flandes, nos dicen que es una herencia de la corona, etcétera. O sea, no nos explican ese proceso. A ver, Y la otra persona que fui, que sí sabe bien de los temas hispanistas, él dice que cuando cambiaban de tema, como que le costaba coger como de qué estaban hablando, ¿sabes? O sea, y de qué están hablando ahora. Entonces, eso es una falla del documental que, ojo, una crítica constructiva y esperemos que se mejore, ¿no? Me imagino que a lo mejor próximamente sacarán una versión más extendida donde se explique mejor estas cuestiones. yo otra de las cosas que también eché en falta, hablando antes de México y de los Andes, si concretamos en los Andes, en esa fusión tan interesante como presenta el Capitán Perú, que hubo de la nobleza incaica con la nobleza castellana, los mismos cuadros, ¿no? De los reyes de España como continuadores de los incas, ¿no? Que de hecho muchos indios le decían el inca católico al rey de España. Creo que hubiera sido una ocasión también. Pero claro, al final, Emilio, es eso, son las limitaciones El lógicas. tiempo, sí. Y además, como te digo, es que a mí lo que me sorprende es que una obra que pondere nuestra historia haya tardado tanto en salir y prácticamente ¿cómo se dice? Por colectas, ¿no? Que hay un término en inglés, no me acuerdo cómo Sí. se llama, pero que han sido muchas veces donaciones anónimas las que han hecho posible. Crowdfunding es el término este en inglés. Crowdfunding, sí. Eso. Que ha sido por donaciones, por colectas, como se dice. O sea, que tampoco es que esté el gobierno de España apoyando esto, ni que estén No, grandes multinacionales. Tiene mucho mérito por eso, con sus limitaciones, pero también subrayamos sus méritos.
Y ojalá, como tú bien dices, que esto sea pues una primera piedra, porque ya de verdad, yo ya, Emilio, estoy harto de ver, además siempre, desde Hollywood, cómo te presentan la historia de España como unos españoles sucios, desdentados, o como cierto escritor que ya hemos nombrado varias veces siempre dice los españoles bajitos, cejijuntos, o sea, como que ya tienen como nosotros mismos hemos hecho como un fetiche negativo nuestro, ¿no? O Sí, sea, lamentablemente es así. Nos creemos la leyenda negra y eso es algo que está mucho en la cultura popular. El cine es una de esas cosas de la cultura pop, por llamarlo de alguna manera, y lamentablemente está lleno de leyenda negra. Tanto es así que los premios Goya, que es como decir los Oscar en España, a este documental que le ha ido muy bien en taquilla, o sea, como tú bien dices, se hizo con un presupuesto de donaciones de 20.000 o 30.000 euros, algo así, y ya lleva 200 y pico mil euros recaudados, o sea, sí, casi sí. que 1000% más, ¿no? O sea, y en los premios Goya, después del éxito de este documental, no se le nominó entre los mejores documentales de España. O sea, es una pena que no haya sucedido esto. ¿Y esto es por qué? Porque lamentablemente el mundo del cine, no solo en Hollywood, sino aquí mismo en España, pues está infectado de la leyenda negra, lamentándolo Y muchísimo. ahí vemos, Emilio, que está habiendo como un divorcio cada vez más pronunciado entre la gente común y corriente, a la cual me incluyo y te incluyes tú, y las oligarquías mediáticas, ¿no? O sea, está viendo, yo observo que la gente cada vez tiene menos respeto, y lo entiendo, porque es así, pues por los medios de comunicación, que en España de hecho tenemos dos grandes oligarquías mediáticas, como es Mediaset y A3 Media, que engloban a un montón de canales, que a su vez el gobierno con la excusa del COVID y demás le dio dinero. O sea, esto no es solo Telesur en Venezuela, aquí con otro formato, un formato 2.0, pero por ahí vamos, por ese camino. Y yo Bueno, observo aunque en Venezuela hasta los privados están infectados de... pero igual que aquí, Emilio, igual que aquí, o sea, ten en cuenta los dos grandes grupos mediáticos, a Sí, tres sí, media y claro. media, en teoría son privados, en teoría. Sí, sí. Pero entonces, que España, la primera globalización de José Luis López Linares, esté teniendo demanda y éxito, yo creo que se traduce en que cada vez hay una confrontación, un enfrentamiento, un divorcio cada vez más claro entre la gente común y corriente y lo que las oligarquías mediáticas quieren imponer. Y eso es otra lectura interesante que yo hago del éxito de este documental, con sus limitaciones. Aquí damos una de cal y otra de arena, pero que es así. O sea, yo veo que la gente quiere y la gente necesita, y no solo en España, en todo el mundo hispano. Y bueno, pues ojalá que le vaya bien. Yo le deseo que le vaya muy bien en Bolivia, en México, en Perú, allá donde vaya, Sí, ojalá sinceramente. que ojalá que la pasen en todos los países de Hispanoamérica, aunque va a ser muy difícil que lo pasen en Cuba o en Venezuela, ¿no? Sí, sí, la Pero, verdad que eso va a estar complicado. pero ojalá que por lo menos a nivel digital, de plataformas online, pues también llegue, ¿no? A todos los rincones del planeta, no solo Hispanoamérica, sino donde está nuestro amigo Borja Ares, allá en Nueva Zelanda, también la pueda ver, ¿no? Oye, o Que por se llegue, ejemplo, sí. nuestro amigo y también mecenas, José Alberto Gil, Ujú, paisano tuyo, ujú, pues que está en Estados Unidos, como tantos venezolanos que se han tenido que exiliar, pues ojalá llegue también a Estados Unidos, porque hay que decir que tanto mi canal, Canal Antonio Moreno Ruiz, como el canal Venezuela Provincial, cada vez tenemos más seguidores de Estados Unidos. Yo el otro día, Emilio, veía ujú. YouTube Studio, de dónde proceden mis principales seguidores. Lógicamente, España y Perú, pero es que el tercero, por encima de México o de Argentina incluso, es Estados Unidos. Y, Sí, yo veo que tú cada vez tienes más seguidores también de Estados Unidos. O sea, que este sí. documental podría pasarse en Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Sí, igualmente el canal de Venezuela Provincial, claro, Venezuela y España son los principales focos de seguidores, pero en tercer lugar está los Estados Unidos, me imagino por la cantidad enorme de inmigrantes hispanos que viven en los Estados Unidos, y también de Chile, que también hay una comunidad grande venezolana, Argentina también, y claro, también hay chilenos, argentinos, peruanos, mexicanos. Es bonito saber que de todos los países
de nuestra hispanidad, pues nos siguen, ¿no? Tanto a ti como a Venezuela Provincial. Correctísimo. Pues le deseamos toda la suerte del mundo a José Luis López Linares. Ojalá que salgan más cosas como esta. A ver si algún día, Emilio, tú y yo, cuando nos hagamos ricos con esto de YouTube, a ver si podemos permitirnos el lujo de hacer una película o de hacer un documental. Y nada, te agradezco Sí, muchísimo tu presencia. sí. Tanto Venezuela Provincial como Antonio Moreno Ruiz estamos subiendo de seguidores, incluso de mecenas. Le damos muchísimas gracias a Borja y a Borja Ares y a José Alberto Gil. Y aquí les esperamos siempre con los brazos abiertos y la próxima semana pues Sí. volveremos a la carga, ¿no, Emilio? Sí, bueno, antes de despedirme, quisiera decir otro error que está en la película, que hubo una historiadora, no recuerdo cuál, que dijo que España fue el último país en expulsar a los judíos, ¿no? Ujú. Eso es un error. Después de España hubo otras expulsiones, como Portugal en 1497. Y bueno, también quería decir que el día de ayer, lamentándolo mucho, falleció en la ciudad de Caracas un historiador y escritor venezolano muy importante, que es Guillermo Morón, que era un hispanista, ¿no? Gran defensor de las raíces hispanas de Venezuela. Estudió fue doctor de historia en la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense. Hizo grandes obras como Los gobernadores y capitanes generales de las provincias venezolanas, una de las pocas obras hechas en Venezuela sobre los funcionarios hispánicos. También hizo obras como Unamuno y Venezuela, Son españoles, entre otras, ¿no? O sea, alguien que resaltaba las raíces hispánicas. Y bueno, me gustaría cerrar con unas palabras de él, ¿no? Que son las siguientes, lo cito. El pueblo venezolano tiene 400 años de existencia. Se formó en el siglo XVI, cuando fueron fundadas las ciudades y echadas las bases de la República. Se trata de un pueblo mestizo, pero de una cultura evolucionada sobre la base hispánica. Usos, lengua, religión y ética. Así que bueno, descansa en paz, don Guillermo Morón. Descansa en paz y fíjate, Emilio, la casualidad de la vida que un bisabuelo mío era de Morón de la Frontera. No sé si el apellido tendrá que ver con la toponimia, pero bueno, lo vi en tu página y nuestro más sentido pésame a su familia. Y vayan a ver España la primera globalización. Así que la semana que viene les esperamos con más material. Muchísimas gracias, Emilio. Pronto nos vemos. Hasta la próxima, Antonio. Un abrazo. Chao, Estás así. chao.